Aloha. Perfecto. Ya, le damos entonces. Sí, bueno, presentamos entonces no sé cómo quieres que te presente, como el genio de la informática y la robótica o como un Latin lover, no sé todavía. Creo que ninguno de las dos. Nombre y apellido ya lo vamos haciendo funcionar. Ya, bueno, entonces presentamos a don Sergio Nobel, está bien dicho? ¿Sí? Director de Continuum Perú. Sergio además tiene su propia startup Get On Board, del cual le vamos a pedir que nos cuente un poco más el día de hoy y de qué significa esto de ser un anti-startup. Muchas gracias por estar en este primer Hangout secreto de Hashtags de Ciento, Sergio. Gracias, tipo Guillermo. Gracias por también hacerme parte de este proyecto desde la partida. Está bien choro y este es mi primer aporte, así que espero que salga todo bien. Gracias. Cuéntanos entonces un poco de qué estás haciendo hoy día, cuáles son tus nuevos desafíos, en qué estás, Sergio. A ver, hoy día estoy en Lima. Bueno, vivo en Lima. Estuve la semana pasada en Santiago. Acá estoy dedicado a hacer Continuum Perú. Varios en Chile deben conocer a Continuum, en Chile es una agencia, una empresa que está dedicada a innovación, desarrollo y diseño y UX, todo relacionado con productos y servicios digitales. Y acá en Perú somos casi lo mismo, pero estamos especializados en UX. Eso es de alguna forma mi trabajo, la parte Clark Kent del asunto, y por las noches me pongo el traje de co-founder y frontend y customer service y todas las cosas bueno, en la charla les voy a hablar de Get On Board, así que no vale la pena repetirme mucho, pero básicamente esas son las dos cosas que me mantienen ocupado una buena cantidad de horas al día, y los fines de Perfecto. semana también. Non-stop, 24/7. Ojalá tuviese más horas el día. Así es, sí. O eliminar esa necesidad de dormir tan superflua. Sí, ya pasó de moda, además, ya no es trending, ya no es necesario. Eh, Buenísimo. bueno, Tito, comenzamos entonces ¿Tienes una presentación para... Sí, lo gracioso es que esta charla, la que les voy a mostrar ahora, y de hecho voy a hacer de desaparecer, eh, me la pidieron para presentarla acá en Perú, en un lugar, en una ciudad que se llama Tarapoto, que está metida en la selva peruana, y que de hecho donde grabaron Pantaleón y las visitadoras. para darle Es un un poco lugar de bien, glamour, para darle un poco de glamour a la charla, perfecto. es un lugar bien especial, es bien bonito, y un lugar bien atípico para hacer una presentación así. Y esta es la primera vez que la estoy repitiendo para alguien fuera de Tarapoto. Yo sé que las slides han corrido por ahí, pero creo que todo el mundo se ha quedado con ellas, nadie ha visto las personas que estaban allá. Ya, pues. Esto nació, claro, me pidieron que contara la experiencia de Get On Board, y con Jorge, que es mi socio, siempre hemos pensado que hay un montón de cosas que nosotros hacemos, como diría mi mamá, al revés de los cristianos. Y quizás compartir algunas de ellas podría servir precisamente para que otros emprendimientos vieran que hay caminos alternativos en las que... Bueno, eso soy yo. Aparte, creo que se me quedó en el tintero decir que soy diseñador de profesión, y el diseño está súper metido en lo que hago, especialmente como manera de pensar mucho a las cosas. Y como les decía, esta es la historia de cómo se puede emprender haciendo un montón de cosas al revés. Ahí está tachado el dedo porque creo que la de alguien que te dé consejos de emprendimiento es que te diga cómo se deben hacer las cosas, porque eso es demasiado relativo a un montón de factores. Pero la manera en la que estamos nosotros ha funcionado, al menos para levantar un negocio que ya lleva un buen tiempo perfeccionándose, aprendiendo, y especialmente que tiene una capacidad de aguante bastante grande, y sabemos que va a pasar un buen tiempo antes que desaparezcamos. Y eso creo que es algo que pocos emprendimientos incipientes pueden decir. En realidad, ambos emprendimientos, el de día y el de noche, están súper interconectados. Eh, y ya, bueno, ya van a ver por qué, pero de alguna forma Continuum fue el que le dio vida a Get On Board en un principio, y Get On Board es un spin-off de Continuum, que hoy en día ya vive por su propia cuenta, pero que nació bajo el alero y básicamente es un portal de empleo
que está súper especializado en el nicho digital. Programadores, diseñadores, business intelligence, community managers. Partimos esto el 2 Jorge en una hackathon de un fin de semana, luego me sumé yo y esto empezó a agarrar más vuelo. Hoy en día estamos en 4 países, como uno, para enfocarnos mejor. Como co-founder del equipo somos Jorge y yo, y Oscar, que trabaja como community manager encargado del contenido. Y no nos vemos en persona desde hace 2 años, y la verdad es que nos va bastante bien, y esa probablemente es la primera de las cosas extrañas o atípicas que hacemos, y es un equipo que trabaja 100% remoto. Bueno, nos va bien, especialmente en Chile, que llevamos un tiempo. Es interesante, varias empresas importantes son continuamente usuarios de Get On Board, y por lo visto, el que quiera contratar al programador de un diseñador UX bueno en Chile sabe que Get On Board es uno de los lugares en los que tiene que estar sí o sí. Y eso es bacán, porque se ha logrado absolutamente a pulso y sin mucho recurso extra. Y ya, pues acá están los 5 consejos que son bastante clásicos, y obviamente los voy revisando uno por uno. Ya, pues, entonces, primer consejo: sigue tu pasión. Y acá te dicen que tenés que ver que de alguna forma lo que mejor tú sabes hacer, tu talento, deberías convertirlo en tu emprendimiento y volcarte hacia él, y en verdad no estar haciendo absolutamente nada que te guste y no te apasione. Totalmente mentira. Ser apasionado, la verdad, no importa mucho, en primer lugar porque cualquier negocio, cualquier emprendimiento conlleva un montón de tareas que no son entretenidas y no son apasionantes, como tener que armar una empresa, trámites de contabilidad, contratar y echar gente, manejar recursos, y caminar, hacer papeleos. Hay un montón de cosas que en verdad no tienen absolutamente nada que ver con la pasión. Y por otro lado, no necesariamente lo que uno tiene como su mejor talento es necesariamente un negocio. Yo puedo ser súper bueno imitando, pero sea radicalmente bueno y sea como un Stefan Kramer, no necesariamente voy a hacer un buen negocio de eso. Porque las pasiones van y vienen. Uno se puede estar cantando por algo este año y el año siguiente perderle el gusto. Y la pasión es en general un mal driver de qué es lo que hace un negocio sustentable, precisamente por eso, porque está demasiado anclado a algo que pasa en el momento. Y por otro lado, varios de los negocios y los emprendimientos más trascendentes a partir de una idea sumamente aburrida. Es lo que me pasa a mí cuando le tengo que escribir Get On Board a personas que no conocen Get On Board, y suena como la idea más fome del universo, porque no hay nada que pueda sonar más fome que un portal de empleos, como decir que tienes un diario mural donde la gente pega cosas. Pero precisamente de las ideas, donde haces cosas que otra gente no ha visto y donde hay espacio para innovar. Porque las ideas entretenidas ya todos los quieren hablar, o sea, todo el mundo quiere ser rockstar, todo el mundo quiere ser escritor famoso, todo el mundo quiere ser artista, todo el mundo quiere ser político. Dos puntos de visibilidad súper obvio y súper predecible. Todo el mundo, hoy en día, con el tema del emprendimiento, todo el mundo quiere hacer una red social. Ya, yo creo que las ideas valiosas parten de lugares donde la gente no está mirando. Y todo esto va para decir que en lugar de la pasión, realmente importan otras dos cosas. Una, que creo que es fundamental para poder ser un emprendedor, lo que sea, es ser bueno resolviendo problemas. No obsesionarse por resolver uno en particular. ¿Por qué es bueno ser bueno resolviendo problemas? Porque emprender es una seguidilla de problemas. El problema de no saber si es que tu idea tiene sentido, el problema de no tener plata, el problema de no tener tiempo, el problema de que la gente no cree en ti, el problema de tener que lanzar un producto con cero usuarios, el problema de tener que crecer, el problema de tener que contratar gente y expandirte. Es sucesión de problema tras problema. Entonces, si no eres bueno resolviendo problemas, vas a quedar probablemente pegado a la etapa de la idea inicial y nunca lo vas a hacer. Y obsesionarse por resolver uno en particular tiene que ver con que
una startup que tenga sentido y que pueda durar mucho tiempo, debería estar enfocada en resolver un problema en particular. Por ejemplo, que Don Board estamos obsesionados en resolver el problema de los empleos. Y acá la palabra es obsesión más que pasión, porque no necesariamente los empleos era algo que nos quitara el sueño antes de dedicarnos a esto. Nunca pensé que iba a dedicarme a hacer algo relacionado con el tema. Pero una vez que empiezas a observar un problema más de cerca, y probablemente es algo que me toca hacer también en mi trabajo de día como UX, uno se empieza a encantar con los problemas, empiezas a ver el lado interesante a resolver ciertos problemas, y la cosa es que cuando te obsesionas en resolver uno en particular, estás continuamente avanzando. Porque en realidad nunca hay un lugar al cual tú llegas, te detienes y dices, ok, terminamos acá, no tengo nada más que cubrir, sino que siempre los problemas se pueden resolver de una mejor manera y puedes ir ahondando más en todas las aristas del problema. Y eso es lo que realmente te da el empuje y la capacidad de poder seguir. Y nuevamente es obsesión y no pasión, porque la pasión va y viene, pero la obsesión de alguna forma tú no la sueltas hasta que ya lo has terminado de resolverlo. Y todos los grandes emprendedores, la gente a la que uno admira, es gente que tiene algún nivel de obsesión. Y creo que no hay problema con eso. El problema es cuando uno enfoca la obsesión en cosas equivocadas. Pero si te pones a analizar un poco la de Elon Musk o de Howard Hughes o de quien sea, empecé a ver que hay un montón de rasgos obsesivos porque es el único estado mental en el cual te permaneces incansablemente percibido. Lamentablemente hay gente que se obsesiona con otras personas o gente que se obsesiona con ideas racistas o ideas políticas o ideas religiosas, qué sé yo, pero si te obsesionas por las cosas correctas y persigues las cosas correctas, la obsesión te puede llevar muy lejos. Y esta es una frase de Scott Adams, que es el famoso creador de Dilbert, de la historieta, que el tipo ha tenido millones de emprendimientos y falló en todos, y se encontró con Dilbert y se dio cuenta que el éxito causa pasión mucho más que la pasión causa éxito. Y uno tiende a apasionarse y a encantarse con las cosas a las que le va bien. Probablemente fue lo que nos pasó con Ken Get On Board. A medida que la cosa empezó a aprender y empiezas a tener más ojos y más atención y más trascendencia, claro, te empiezas a apasionar más y de repente le empiezas a descubrir un montón de trascendencia. Entonces, absolutamente encantado o siente que es la pasión de su vida, si es lo suficientemente desafiante y entretenido como para poder obsesionarte con ella, y eso te trae éxito en ir resolviendo un problema particular. Eso a su vez te va a traer pasión por lo que estás haciendo, porque lo vas a disfrutar un montón, te va a encantar porque todo lo que haces tiene trascendencia y tiene importancia. Está originando y sustentando la pasión por algo. El segundo consejo es dedicarse full time. Y acá también, cuando recién empezamos, con los primeros dos años de vida, tuvimos conversación con varios emprendimientos, con varias aceleradoras y mentores y inversionistas, no solamente de Chile, sino también de Argentina y otros países, que nos decían que la única manera en la cual ellos considerarían meternos plata era si nos estamos dedicando full time al emprendimiento. Y la razón era que la única medida en la que ellos podían ver que uno estaba realmente comprometido y creía en su proyecto era si se estaba dedicando full time. No tenía mucho sentido dedicarse full time. O sea, si alguien no se estaba dedicando full time a su negocio, porque en realidad no lo consideraba tan bueno, o no le tenía tanta fe, o simplemente era un negocio trivial en el cual nunca se iba a comprometer completo. Entonces, de alguna forma, y te enseñan y te inculcan que la medida de tu disposición a jugártela tiene que ver con cuánto le dedicas a tu proyecto. Y la verdad es que no. Dedicarse full time desde el principio no es garantía de nada, porque en realidad, y va a ser de hecho lo que voy a mostrar a continuación, es el aprendizaje lo que realmente importa, y el tema es que el tiempo es un recurso súper limitado. Incluso para un emprendedor es súper limitado, básicamente por el costo de oportunidad. El tiempo que le dedicas a tu startup es un tiempo que no puedes invertir en ganar plata con un trabajo particular. Entonces, mientras más tiempo le dedicas a tu startup, más necesitas que esa startup te pague las cuentas y sea capaz de mantener.
de otra forma no es sustentable. ¿Sí? Uno empieza a exigirle esas cosas a su startup antes que la startup haya madurado lo suficiente como para generar esos recursos por sí sola. Y el tema es que los emprendimientos al principio están demasiado vulnerables precisamente porque uno sabe muy poco acerca del problema que quiere resolver. Independiente que hayas estado empezar a atacarlo en la forma de un emprendimiento, la forma de un negocio, y especialmente la forma de un negocio que sea radicalmente superior a lo que ya existe, tiene demasiada incertidumbre y demasiada vulnerabilidad, y probablemente hay un aprendizaje demasiado largo que hacer antes de que la empresa como tal tenga la capacidad de sustentarse sola. Y entonces lo que uno realmente necesita es la capacidad, y es precisamente por eso, por el tiempo necesario para aprender. Si uno no aguanta el tiempo suficiente, no va a aprender las lecciones importantes, porque muchas de las lecciones importantes también vienen con el crecimiento de uno mismo, como founder y como persona y como profesional. Y eso requiere tiempo, eso no es algo que tú puedas hacer en 6 meses, que es el típico tiempo que te asignan en las aceleradoras para gastarte la plata que te pasa. Y en realidad incluso el tema de tener poco tiempo, para nosotros ha sido una ventaja, porque nos obliga a priorizar y no nos podemos distraer en tonteras. No nos podemos distraer haciendo PR, no nos distraemos participando en demo days, en cursos de emprendimiento, o estando en nada que no sea atender el negocio. Y eso te obliga a ser lean y te obliga realmente hay crecimiento de tu negocio. Por lo mismo, o sea, cuando te lanzas al full time a un negocio que todavía no ha madurado lo suficiente como una base de clientes importante o una cantidad de pega importante, te empiezas a gastar el tiempo puras cosas, pues en armar el plan de negocio, en darle 25.000 vueltas al logo. Entonces, el poco tiempo en realidad para nosotros es un valor, es una ventaja. Y es algo que queremos tratar de mantener la mayor cantidad de tiempo posible, que hace que todas las decisiones de producto que tomemos y todas las cosas nuevas que decidamos hacer sean porque nos las piden casi a gritos. No nos podemos dar el lujo de hacer cosas que sean frívolas o innecesarias. Y el tema es que, nuevamente, emprender es un juego de quienes saben administrar recursos escasos. Emprender no es para todo el mundo. Y administrar recursos escasos tiene que ver con saber resolver problemas. El problema es la escasez, en primer lugar. Y malamente alguien puede ser bueno administrando recursos si lo primero que hace es quemar su tiempo. Y obviamente no hay una receta única para cuándo es el momento de pegar el salto. Nosotros, o sea, como que probablemente la vara de medida más segura o más sensata sea esperar a que el negocio por sí solo genere la plata que te mantenga. Obviamente hay algunas naturalezas distintas, pero por otro lado también, si es que estáis entrando en un mercado que tiene demasiada competencia y necesitáis demasiada plata desde el principio para entrar, probablemente ya te estáis metiendo en un mercado que está un poco saturado y un poco gastado. Y quizás en Silicon Valley pueda tener sentido, pero acá en Chile y en Latinoamérica no es tan así. Entonces el tiempo es una cosa que inmediatamente también para aportar y capacidad de aprendizaje. Y nosotros, después de 3 años, recién estamos aprendiendo ahora las cosas que nos van a hacer marcar la diferencia, lo estamos haciendo en cuanto a dejar de ser meramente un portal de empleos y ser solucionar problemas mucho más profundos. El tercer consejo que hemos ignorado es eso de levantar inversión apenas pueda, y está súper enlazado con lo que hablaba recién, en el sentido de que también te dicen que perfecciones tu pitch, que consigas captar lo antes posible, porque es la única manera de crecer lo antes posible. Y el tema es que, bueno, hay muchos emprendedores que se toman el tema de levantar capital como si fuera un triunfo. Para mí es simplemente que te apuraron un crédito, y en sí eso no tiene ni mucho motivo de celebración. En realidad acabas de contraer una deuda gigantesca, probablemente la deuda más. Y claro, lo único que es que no te van a embargar la casa si no la pagas, pero la vas a pagar no solamente con tu porcentaje de empresa, sino con tu libertad y tu trabajo durante muchos años y con tu capacidad de tomar decisiones sobre tu emprendimiento. Y ahí hay que ver también desde quién viene el discurso de levanta capital lo antes posible. Inversionistas de riesgo y los venture capital les interesa que levantes plata lo antes posible, porque así ellos pueden porcentaje de la empresa mucho más barato.
Si ya, y obviamente ahí está la exposición al riesgo. El tema es que si ellos como VCs le ponen fichas a un emprendimiento súper emprendimiento, pues explota. Las ganancias son increíbles y a veces esas solas ganancias pueden justificar el riesgo. Pero eso es algo que obviamente tiene sentido para quienes invierten y no necesariamente para los emprendedores en todos los casos. Y el otro tema es que como que los desesperadamente buscar plata para poder pagarse un sueldo demasiado temprano y el tema es que no es trivial quién te pone plata, porque básicamente se convierte en un socio, es alguien que tiene tanto poder para decidir sobre tu empresa como tú mismo, y que además tiene sus propios intereses, porque él ha puesto plata real y muchas de las decisiones y los criterios que va a tener van a ser precisamente para tener un exit y poder recuperar su inversión. Y la mayoría de los inversionistas buscan recuperar plata a 3 o 10 años plazo. Entonces, si tú tienes un proyecto que en verdad necesita crecer durante una buena cantidad de años, no necesariamente te vas a topar con la paciencia de quien te invierte. Y ahí el tema de buscar smart money tiene que ver con eso, con que si vas a traer a alguien a la empresa, esa persona no puede traer solo dinero, tiene que traerte contactos, tiene que traerte alineamiento de objetivos, tiene que creer en tu empresa full, tiene que entender por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo, tiene que respetar y valorar la manera en la cual tú llegaste a estar ahí. Hay dos tipos de inversionistas, están un poco como también como pasa con las parejas, ¿no? Hay gente que se empareja con otra buscando cambiarla y mejorarla, porque la ve como un diamante en bruto que si él o ella se meten, lo va a arreglar. Y están las personas que creen en las personas tal como son. Y con los emprendimientos pasa lo mismo. Hay inversionistas que en realidad como que ven el diamante, no dan la oportunidad para ellos meter sus manos y arreglarla a su pinta. Y están la gente que en realidad cree absolutamente en tu proyecto tal como tú lo tienes concebido y simplemente quieren ser parte de eso porque les parece demasiado bacán. Y eso trae diferencias radicales sobre la relación que vas a tener con ese socio y la capacidad de tomar decisiones a futuro. Y el buscar smart money tiene que ver con eso, tiene que ver con encontrar a alguien que esté full alineado con tus objetivos, que al mismo tiempo sea capaz de ayudarte en cosas mucho más allá de las monetarias. Ya sea con presentarte a gente, con abrirte puertas, con dar consejos correctos para lo que necesitas en ese momento. Y el tema es que en sí levantar plata es una pega, es un empleo y es una tarea que está totalmente separada del negocio. Y eso es súper importante entender porque hacer un pitch, hacer un plan de hacer networking, todas esas cosas te quitan un montón de tiempo. Postular un fondo te quita un montón de tiempo. Y de hecho, a mí armar esta charla también me quitó un montón de tiempo en su momento. Y el tema es hacerlo solamente cuando sea el momento correcto, porque cada segundo que estás ocupando en un pitch o hacer un business plan o en hacer algo para inversionista, es tiempo que no le estás dedicando a tus clientes y al problema fundamental que tu emprendimiento quiere resolver. Y como les decía, levantar plata para pagarse el sueldo es una pésima idea en la mayoría de los casos, a menos que estés desarrollando tecnología o algo ya con un nivel de sofisticación o que requiera un esfuerzo de investigación y desarrollo demasiado grande, demasiado fuerte. En general, la mayoría de los emprendimientos hacen muy mal en tratar de pagarse el sueldo desde el principio con plata levantada. Te estás tapando el error de dedicarte full time prematuramente, error que es traer a alguien a la empresa que no necesariamente sabes quién es. Y el principal tema es que te hace conducirte y comportarte como si fueras rentable cuando en realidad no lo eres. Si súbitamente tu empresa tiene $1 millón en el banco, empiezas a tomar un montón empiezas a renovar la oficina, empiezas a contratar gente nueva, hacerte fiestas de cerveza, qué sé yo, y empiezas a comportarte como una empresa que acaba de facturar $1 millón cuando en realidad has facturado cero. O sea, lo único que has convencido has convencido a una persona o un par de personas a poner una cierta cantidad de plata, pero realmente no has construido nada que venda todavía. Y ese es el principal peligro, que los seres humanos somos malos para manejar cosas que no nos hemos ganado.
en general. Y ahí el consejo es levantar dinero lo más tarde posible. Si se puede no hacer, mucho mejor, porque nunca hay un momento de mayor libertad. Nosotros hoy en Get On Board tenemos la libertad absoluta de que nuestros propios ingresos nos pagan a todas nuestras cuentas y nuestros sueldos no nos pagamos, pero pagan absolutamente todas nuestras necesidades. Entonces tenemos la libertad de hacer lo que queramos. No le demos explicaciones a absolutamente nadie más que a nuestros clientes. Y eso es importante porque ellos son los que realmente hoy son nuestros financistas, por decirlo así. Y dado que los inversionistas y los clientes tienen necesidades y prioridades diferentes, el hecho de que tus financistas sean tus clientes te alinea mucho más con sus objetivos y con lo que los clientes necesiten, y eso finalmente es lo que te da la sustentabilidad como negocio. Por eso yo nunca me ha gustado mucho el término de emprendedor serial o de emprendedor en serie, porque alude a alguien que simplemente busca hacer la pasada una y otra vez. Y bueno, cada uno tiene su estilo de vivir y de hacer plata, pero para mí es un estilo que no agrega valor a nadie. La única manera son negocios sustentables que tienen que gustar un montón el agregarle valor a alguien. Basecamp, por ejemplo, estuvieron 10 años, si no me equivoco, sin levantar plata. De hecho, ya la cantidad de gente que se agolpaba en sus puertas pidiéndole a gritos que por favor les aceptaran inversión ya era degenerada. Y ellos durante mucho tiempo se negaron hasta que al final aceptaron un buen deal que era smart money y era con un buen partner y que respetaba al full lo que querían hacer y lo hicieron ya con una empresa que valía un montón y que se mantenía sola hace mucho rato, y que lo único que necesitaba en realidad era un apoyo monetario para poder explotar y para poder tomar mayor riesgo. Pero es muy distinta la conversación cuando necesitas plata, empezar a averiguar si lo que quieres hacer vale la pena. De partida vas a ceder mucho más de tu negocio y se te va a distorsionar todo. Entonces, si pueden conservar la libertad, hasta lo más tarde posible háganlo. Y el cuarto consejo tiene que ver con crecer aceleradamente. Y de hecho, por ahí incluso hay un par de definiciones de startup que tienen que ver con la capacidad de crecer explosivamente. Y que en realidad el valor de tu startup está determinado por un poco el tamaño del mercado al cual vas y el ritmo al cual estás creciendo. Y como que pareciera que con esas dos variables tú puedes predecir la fórmula en la cual qué tan valiosa es una startup. Pero la verdad es que crecer por crecer no tiene mucho valor. Si tu prioridad es crecer, se empiezan inmediatamente a desplazar otras prioridades porque empiezas a enfocarte a las métricas y empiezas a caer en esta ilusión del bullshit, donde sientes que solamente ajustando un par de variables, un par de KPIs, puedes realmente hacer andar un negocio, y eso te desconecta totalmente de las personas y del problema que estás resolviendo. Es bien tricky la cosa, porque, claro, obviamente, probablemente es un tema de qué pones primero. Cuando estás resolviendo un problema y lo haces bien, hay crecimiento. Pero el crecimiento es la consecuencia de agregar valor. Cuando tu prioridad es agregar valor, como consecuencia, o sea, cuando tu prioridad es crecer, por crecer, como consecuencia no viene el agregar valor, viene solamente un crecimiento. Y un crecimiento que probablemente no va a ser muy sustentable. Es por eso que nosotros nos pusimos el mantra de aprender antes que escalar, precisamente porque escalar finalmente amplifica todo lo que hoy en día. Si eres una mala empresa o tienes un mal producto, al crecer lo único que estás haciendo es amplificar. Y usualmente no es que las cosas se arreglen a medida que las haces crecer, sino un poco al contrario. Todas sus pifias y sus defectos estructurales se multiplican. Entonces, por lo mismo, es tan importante, y esto se enlaza también con el tema de la capacidad de aguante y tener tiempo para aprender lo correcto, para que cuando llegue el momento de escalar, lo que hagas crecer sea un buen negocio y sea un negocio validado, sea un negocio donde has aprendido un montón acerca del problema. Y estás escalando porque ya estás en condiciones de satisfacer a más gente de la misma forma. Y el tema también es lo de crecer uno como founder junto a tu emprendimiento. Y ese es el tema cuando levantas 1, 10 o 100 millones de dólares y pasas de trabajar en un sótano con 2 personas y atender a 1000 usuarios a trabajar en una planta libre con 500 personas y tener que atender a 10 millones de usuarios. ¿Quién está en condiciones de eso? ¿Y a qué costo también?
qué precio tienes que pagar para asumir ese crecimiento desproporcionado y gigante. Y a la medida que uno crece más orgánicamente junto con su emprendimiento y va aprendiendo qué involucra ser un founder, qué involucra ser emprendedor y cuáles son los desafíos concretos del negocio hoy, el crecimiento es mucho más sustentable. Si a mí hoy día le regalaran a Ketonboard $10 millones y dijeran que se expandiera a todo el mundo, hay un montón de cosas que están fuera de mi vista, fuera de mi espectro, porque solamente puedo mirar uno o dos pasos más allá de donde estamos actualmente. Y es bueno que sea así porque es la única manera en la que uno crece de manera sustentable. Y ahí ya uno aprende la verdadera receta para escalar. El tema del crecimiento también tiene que ver con hacer crecer los equipos y ese es un tema súper, súper grave y que probablemente nosotros como Ketonboard estamos bastante cerca de él. Y es que muchas empresas cuando se ven con plata y harta plata, lo primero que hacen, obviamente, como han asumido que su prioridad es crecer, se empiezan a preguntar, ok, ¿cómo podemos crecer de la manera más rápida posible? Contratamos gente. O sea, vamos trayendo gente a la mesa y todo esto obviamente antes siquiera de validar y entender si es que el negocio funciona. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa si el negocio falla? Bueno, he hecho a la gente pues, y empiezo de nuevo. Pero esa actitud es precisamente la que te evidencia que estáis mirando a las personas como recursos humanos y no como parte vital de tu emprendimiento. Entonces, pues, si tengo $10 millones, es súper fácil contratar a 200 personas y bueno, me gasto esos $10 millones, los quemo y me doy cuenta que no aprendí nada y que el negocio no se mantiene. Ok, cierro y dejo a 200 personas sin trabajo. Sin medios, quizás incluso sin la ilusión del proyecto en el cual estaban metidos. Entonces, no es como comprar, no sé, comprar una resma de papel y que después la puedes revender, no es como comprar un montón de computadores que después los puedes vender. Y el tratar a las personas como recursos desechables es probablemente también signo de una empresa que no entiende bien las razones por las cuales está en juego. Y quemar al equipo tampoco es trivial, porque uno no tiene tantas oportunidades y lo sabemos por Ketonboard. Y por las empresas a las que atendemos no hay tantas oportunidades de tener un buen equipo. Entonces, si quemáis a la gente talentosa con la que entras en contacto y no eres capaz de retenerla y conservarla, la perdiste. Después vas a tener que encontrar otra gente nueva porque la anterior ya no va a querer trabajar contigo. No si las tratas como recursos humanos. A mí como la anti-startup por excelencia, o sea, que ya lo ha logrado, o sea, que ya ha completado todo su ciclo, es WhatsApp. Y los tipos de WhatsApp, si uno lee la historia de ellos, son bien particulares en un montón de cosas, partiendo porque nunca han querido incorporar publicidad, son bastante quitados de bulla, son austeros, no les gusta ostentar. Eh, y de hecho, esta es una de las frases que decían los fundadores y es que se enfocan en hacer negocios sustentables más que en crecer rápidamente. Y estuvieron bajo el radar durante muchos años, enfocándose en mercados emergentes como Asia, América Latina, qué sé yo. Y hasta el día de hoy hay mucha gente en Estados Unidos que no tiene idea de lo que es WhatsApp y a ellos no les importa. Y son una startup más valiosa, una de las compras más valiosas que se han hecho. Y eso indica algo. Cuando tus prioridades están correctas, te enfocas en resolver mejor el problema porque sabes que eso es lo que te va a dar una ventaja sustentable y competitiva. Si no eres capaz de construir una ventaja sustentable en el tiempo, tarde o temprano va a llegar alguien con más plata, más recursos y te va a pasar por encima. Y el cuento te dura mientras seas el único o el primero en la fila. Y de hecho, el corazón, al menos para mí, el corazón del éxito de una startup es el momento en el que encontráis tu propia receta para escalar el valor agregado. No escalar la cantidad de gente ni escalar las operaciones, sino que escalar la entrega del valor agregado. O sea que el mismo valor y la misma calidad que le estás entregando hoy en día a 100 usuarios, se la puedes entregar a 1000 y luego se la puedes entregar a 10.000 y ese valor y esa calidad se mantengan consistentes y no se vayan degradando en el tiempo. Hay muy pocos que lo saben hacer y es alguna decisión tan crítica y tan vital que realmente no es algo que uno pueda tomar lo suficientemente tarde en el sentido de tomar un poco más de tiempo a entender cuál es la receta para escalar, porque probablemente uno va a tener una sola oportunidad de escalar. Y si vas a escalar, tienes que ser capaz de hacer llegar ese valor agregado a todas partes donde quieres crecer.
Y mencionaba de que WhatsApp es un ejemplo para mí exitoso de anti-startup porque nosotros estamos en la mitad, ¿no? Nosotros eh, todavía los ingresos en Get On Board no alcanzan para pagar nuestro sueldo por sí solo. Sí alcanza para sustentar totalmente el negocio, sus costos, su infraestructura, pagar las cuentas e incluso tomar un par de riesgos e invertir en un par de estrategias, pero le falta todavía. Entonces, claro, lo que sí sabemos es que tenemos un montón de capacidad de aguante de aquí a una buena cantidad de años, así que al menos vamos a estar en condiciones de aprender las lecciones correctas, pero eso tampoco es garantía de nada. Y es precisamente porque estamos en proceso de esto, de encontrar la receta para escalar, en cómo esto que funciona súper bien en un par de países funcione súper bien en cualquier país en el que entremos y cuáles son las cosas que tenemos que ir aprendiendo para que eso efectivamente sea así. Y el quinto consejo que hemos ignorado es ampliar el nicho. Y acá también, al igual que el tema del crecimiento, muchas veces el valor de una startup se mide en el tamaño del mercado y en la cantidad de millones de personas que tú te dices capaz de atender. Eh, y se supone que eso es una medida del valor de la startup. Y muchas veces he escuchado en pitch de emprendedores los miles de millones de personas y hay gente que casi que dice, oye, pero es que mi mercado objetivo es todo el mundo, porque todo el mundo va a querer esto. Y la verdad es que no. Apuntar a todo es apuntar a nadie. Y no es un tema, de hecho, apuntar a todo el mundo no es de alguien ambicioso, es de alguien desenfocado, de alguien que no tiene claras sus prioridades. Y el tema es que hay dos cosas. Una, que no todo el mercado es igual y no necesariamente vas a tener la misma rentabilidad atendiendo a todo el mundo que atendiendo a un nicho en particular. Y también el hecho de que querer caerle bien a todo el mundo y querer apuntar a todo el mundo te vuelve irrelevante. Te vuelve alguien sin posición, te vuelve alguien que no es capaz de tener una identidad propia. Y, y al final el tema es que los mercados que son lo suficientemente grandes también tienden a ser una mentira, porque cuando un mercado es demasiado grande, alguien ya lo está agarrando de alguna forma. Entonces, mientras más grande es el mercado, mayores también son las barreras de entrada en las que tienes que sortear. Eh, y por eso, en realidad, hay más valor en empezar por un nicho e ir creciendo de a poco, que en entender que tu startup va a atender a 300 millones de personas de un solo paraguas. De hecho, nosotros hemos tomado el camino inverso y más que querer satisfacer a todo el mundo, hemos dado pasos para no satisfacer a todo el mundo y para volvernos deliberadamente demasiado caros para algunos clientes. En particular nos interesa ser caro y poco conveniente para todas esas empresas que ven a sus empleados como recursos humanos intercambiables. Eh, Queremos que pagar los $99 que sale el desbloquear anuncios o los $199 que sale el plan más básico le resulten demasiado caros a la gente que no le interesa a sus empleados o que esté contratando simplemente para llenar espacio. Cuando las empresas que realmente valoran al equipo al que tienen, lo tratan de una manera distinta, lo cuidan, invierten en ellos, los protegen y se toman tiempo en enseñarlos y para esas personas Get On Board es súper conveniente y queremos que lo siga haciendo. Entonces, y esto, nuevamente, no todos los nichos son igualmente valiosos. Hay un nicho particular que suele ser más valioso que todos los demás y ahí aplica también el principio Pareto, de que el 20% de los clientes te hacen el 80% del revenue y el poder enfocarte en ellos, uno, te permite atenderlos mejor a ellos en particular y te permite también ganar, apoderarte de un nicho de mercado y eso es absolutamente importante si es que uno quiere tener un negocio sustentable. Y ahí viene también el tema de tener una voz propia y a veces hay que alienar a alguna gente. Nosotros nos hemos peleado con un montón de empresas que no les gusta que nosotros opinemos que sus sueldos son muy bajos, porque tenemos esa política en Get On Board. Si el sueldo es muy bajo, no dejamos pasar el anuncio. Y hay muchas empresas que nos han echado a la foca en el sentido de, oye, ¿quién eres tú para decir cuánto yo le tengo que pagar a mi gente? Y ahí la respuesta ha sido, mira, tú pagale a tu gente lo que queráis, pero no nos vaya a decir a nosotros cuáles son los empleos que valen la pena y los que queremos mostrar. Y claro, nos hemos ganado un par de enemigos y un par de gente a la que le caemos súper mal,
pero lo más importante es que la gente que nos interesa nos quiere más porque hacemos cosas conscientes por cuidarlos por demostrarles cariño y por demostrar que ellos son lo prioritario. Y nuestra prioridad son. Y los demás, la verdad, no nos interesan porque no son tan rentables, así de simple. Eh, y ya eso se lo dejamos a otros portales y otras soluciones que en realidad compiten por costo y no tratan de agregar valor de una manera especial. Así que como gran resumen, todo el tema tiene que ver con no tolerar el bullshit. Así como estamos operando hoy en día, que no nos vemos las caras de hace 2 años, que le destinamos una cantidad marginal de nuestro tiempo a trabajar en esto, que no hemos aceptado inversión de nadie hasta el momento, y que nos dedicamos exclusivamente a escuchar a los clientes, hemos creado una dinámica de trabajo donde no nos podemos dar el lujo de ser ociosos y de hacer cosas que no son importantes, no nos podemos dispersar ni tampoco podemos ser frívolos. Y eso la verdad ha sido bastante refrescante porque nos libera un montón de energía para hacer las cosas que realmente son importantes. Y por otro lado, dado que tenemos una pega que todavía nos mantiene, tenemos la capacidad de aguanto suficiente para dar tiempo a que esto de la manera correcta. Si nos hubiéramos lanzado a hacer Get On Board a tiempo, por ahí por el 2011, 2012, probablemente habríamos durado 6 meses y habríamos tenido que cerrarlo, declararle un fracaso y volver a nuestra pega habitual. Y claro, obviamente no le estamos viendo una... Y hoy en día hay 3 cosas que hacemos y probablemente son las únicas que hacemos. Una, maravillosamente, de todos los finales de la gente, tanto desde el lado de los profesionales como de las empresas que nos pagan y nos usan a diario, resolver problemas que usualmente problemas macro y grandes que queremos resolviendo para adelante. Y lo tercero es seguir la plata, seguir la rentabilidad, ver dónde la gente está poniendo lucro. Y incluso nuestro modelo de Parece que te perdimos, Sergio. No sé si todavía estás ahí. Estoy completamente impresionado con que podamos tener acceso a este tipo de contenido de forma tan gratuita. Así que mientras Sergio vuelve, bueno, esto lo va a poder ver después, agradecer todo este contenido, porque no es un tema, ¿eh? Lo que él decía, el no creer en el bullshit, creo mucho en lo que está diciendo Sergio. ¿Volviste? Uh-huh. Sí. Te habíamos perdido un segundo y... Ahora te estoy escuchando. Te escucho un poco cortado. Perfecto. Estaba comentando porque justo te perdimos un segundo en el resumen o lo que te estaba enfocando y estabas hablando no sé si te quedan más slides de la presentación. No, parece que vamos a ver si vuelve Sergio. Sentí que fue como un seminario, una inyección de conocimiento a la vena. Estoy muy agradecido. Más que el no creer en el bullshit, el aprendizaje que tomo es cómo crear valor. O sea, todas las cosas que Sergio nos iba contando estaban ligadas a cómo ir creando valor en lo que hacemos, más que en
en creer que solamente porque levantamos dinero ya está solucionado. Creo que eso es lo más rescatable y si el startup no está creando valor, entonces todo lo demás no tiene mucho sentido. Así que me llevo como ese aprendizaje de lo que Sergio estaba contando. Ahí parece que volviste, ¿no? Sí, estoy de vuelta. Gracias por aguantar ahí, Guillermo. Sí, lo que pasa es que estoy hablando de que de todo lo que tú hablaste estoy impresionado primero que estemos logrando esto, porque el aprendizaje para la comunidad va a ser demasiado como el que yo acabo de tener. Tuve como 400 momentos ajá mientras estaba hablando de cosas que eran, tienes razón, y está todo muy ligado a crear valor. No sé si te puedo hacer un par de preguntas, Sergio, mientras tenemos esta Sí, conversación. claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo aseguras los factores de éxito? Porque me encanta el concepto de pensar en el valor más que en dinero como crédito. Y en ese valor que estás Ujú. creando, ¿cómo te aseguras de tener, por ejemplo, postulantes para una vacante? ¿Cómo te aseguras que la compañía cliente va a recibir profesionales de primer nivel para llenar esa vacante? Lo chistoso los negocios multi-sided como el de Get On Board, que tienes siempre el problema del huevo gallina. O sea, tienes que atender a segmentos de clientes al mismo tiempo y el valor agregado depende de la interacción entre ambos. Entonces, claro, uno dice, yo soy un puente nomás, pero en realidad tienes que hacer funcionar dos cosas al mismo tiempo. Y probablemente eso el doble de complejidad. Probablemente esa precisamente es la receta que estamos aprendiendo, porque en Chile como que se dio de manera súper orgánica y es bacán, pero al mismo tiempo estamos tratando de aprender de ella para tratar de replicarla en otros lados. Entonces, de alguna forma es como, te topaste con un experimento que te funcionó la primera y necesitáis repetirlo para tratar de ver cuáles son las condiciones que realmente tienen una influencia en el éxito. Y esa es la razón por la cual le hemos abierto en tres otros países y no en muchos más tampoco, porque necesitamos que la cosa se mantenga controlada. No es algo que tú puedas asegurar de ninguna forma. Lo único que podemos hacer es observar y ver cuáles son las variables y ver de qué forma esas variables necesitan adaptación para replicarse en otro mercado. Entonces, por ejemplo, en Chile Continuum tenía un súper buen posicionamiento en la comunidad de desarrolladores y eso nos dio visibilidad desde el principio e influyó un montón. Entonces, ¿cómo logras eso en otros países donde Continuum no es conocido y de manera que el negocio se haga sustentable? Entonces, esa es precisamente lo que estamos ahora. Estamos encontrando nuestra receta para poder escalar de manera confiable, ver qué tanto de eso puede depender del producto como tal y de la propuesta de valor y qué tan capaces somos de replicar el efecto de red que hemos logrado en Chile y que ya estamos empezando a lograr en otros países. Pero yo creo que ese es el corazón del desafío que tenemos y creo que estamos en proceso de aprenderlo todavía. ¿Qué pasa con Continuum? ¿Qué pasa con esa historia de la empresa que te deja innovar internamente, el intraemprendimiento? ¿Qué pasa con ese tiempo que a veces te llega un correo y tienes que responderle urgente de Get On Board? A los fundadores de Continuum no les pican los colmillos por hacerse del proyecto Get On Board. ¿Qué pasa con esa relación? Lo que pasa es que, bueno, tanto Jorge como yo somos de alguna forma fundadores de Continuum, bueno, Jorge de Continuum Chile y yo de Continuum Perú. Entonces, como que los intereses se y también están súper, cada uno maneja su propio tiempo y eso es parte también de la cultura de Continuum como tal y es como que haz lo que quieras, tengas claras cuáles son tus no pierdas el norte. Entonces, nosotros sabemos que cuando estamos metidos en un proyecto con clientes de Continuum, eso toma toda la prioridad. Y que si hay que atender cosas de Onboard, bueno, nos haremos el espacio secundario y obviamente es la manera que tenemos de subsistir hoy. El día que nos dediquemos full time a Get On Board va a ser totalmente distinto. Pero Continuum tiene esa cultura, tiene esa cultura súper abierta y de estimular que ocurran estos proyectos guaguas que de repente maduran y creen. Eh, Porque estamos continuamente en una búsqueda y a veces hay gente que ha llegado, un negocio que le ha llegado a Continuum porque le gustó lo que vieron en el Tombo en cuanto a UX o a programación. Entonces,
Claro, hay sinergias que se van dando, pero nosotros como que para la modalidad en la que trabajamos hoy, y eso obviamente lo puedes ir distribuyendo según tu carga de trabajo. Y los hobbies lo amo y como nos movemos en base al sentido común, nadie te anda paqueando ni nadie te anda controlando, sino que está todo en base a los compromisos que tú mismo tomas. Perfecto. Suena como un sueño. Habla muy bien de la empresa, Teto. Es Oye, que es un grupo de gente que decidió hacer cosas en base al sentido común precisamente al no bullshit. Entonces, parte del no bullshit es no andar controlando a la gente ni andar determinando cómo debería trabajar la gente, sino asumir de que la gente está ahí porque vale un montón y en base a esa confianza ya se para todo lo demás. oye, para ya ir cerrando, tampoco para abusar de tu tiempo, porque ha sido bastante y estoy muy, muy, muy agradecido. Hablaste que trabajan, ya llevan años trabajando de forma remota. Sí. ¿Cuál es la salsa secreta? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo lo han logrado? Suena también muy difícil, suena como un gran desafío. La verdad, HipChat, mail, Skype y Hangout y sería todo. O sea, no hay mucha complejidad. Probablemente la salsa secreta es la confianza. Y el hecho, obviamente, de que nos hemos conocido y hemos interactuado en persona durante un buen tiempo. Entonces, realmente que no nos veamos con Jorge hace 2 años no significa mucho. Igual hablamos todos los días y la interacción es la de siempre. Y cuando nos juntamos también la interacción es la de siempre. Probablemente hay ciertos tipos de personalidad que funcionan mejor así. Afortunadamente nosotros somos de ese tipo de personalidad y por ende podemos sentir la relación y la conexión independiente del medio y tener empatía y comunicarnos súper bien y tener buena complicidad independiente de si estamos chateando por texto o estamos viendo personas. Entonces, claro, el tema de la confianza es fundamental y probablemente la clave es confianza al principio. Después mantener una confianza no es tan difícil, pero construirla sí. Entonces, probablemente hay un tiempo presencial que sea importante pasar porque te ayuda a armar eso y después ya lo puedes mantener. Especialmente en las relaciones laborales, creo que un equipo chico también lo permite. Distinto sería si, por ejemplo, fuéramos 5 físicamente en un lugar y uno estuviera remoto, porque ahí las dinámicas se desequilibran un poco. Pero hoy en día, como somos todos remotos, crea un espacio súper equitativo para todos. Entonces no hay nadie que se pueda sentir apartado. ¿Cachai? Sí, ahora perder la confianza, eso sí que es fácil, me imagino. Hay mucha comunicación y nuevamente, pues, la habilidad para resolver problemas. También para resolver problemas de comunicación internas, para resolver problemas de confianza, para resolver dilemas. Hay un montón de cosas en las que hemos estado radicalmente en desacuerdo y lo hablamos y lo hablamos y lo hablamos hasta que salimos del tema y hasta que somos capaces de tomar una decisión. A veces llamamos gente externa a que nos apoye o a que nos dé una asesoría o que haga de árbitro y eso también funciona. Pero finalmente es lo mismo. O sea, cómo resolver problemas culturales dentro de una empresa o los problemas emocionales de un equipo, los problemas de motivación, son tan importantes como los problemas de revenue o de churn rate o de tu business plan. Suena muy, muy, muy potente el mensaje. Checho, no sé si quieres dar algunas palabras de invitación, o si quieres cerrar con algún mensaje para ya ir finalizando En esta realidad, conversación. esta presentación tiene un bonus track. ¿Ya? Son 3 Perfecto. slides al final. Les voy a mostrar para que. Espérate, creo que no les he compartido pantalla. Como Buenísimo. para pedirnos. Avisa cuando no se vea. Ahí se ve nuevamente. Ya, perfecto. Ya, pues son 3 y son súper random. Como que hay millones más, pero como que fueron 3 que en su momento en la charla me dieron ganas de ponerlos, así que para que no se los pierdan acá. El primero es no seguir recetas al pie de la letra. Y ahí hay una
hay una frase como de Nietzsche, en realidad, como citando a Zaratustra, que enseña como un montón de cosas y al final dice, desconfíen de mí, desconfíen en todo lo que les he dicho, podría estarlos engañando. Y la cosa es como, oye, sí, acá hay una manera de hacer las cosas, pero si las tienen una verdad absoluta, o como la receta, eh, y precisamente la cosa es esa, nosotros nos hemos fabricado este propio camino, y creo que es más importante, más que seguir estas indicaciones, es que la gente entienda que se puede forjar su propio camino y que hay un montón de cosas que a veces pueden parecer ilógicas, pero que si funcionan para ti, tenés que continuar haciéndolas. Y eso es lo más importante. Es mucho más importante que los consejos predigeridos de nadie. Eh, y probablemente la receta correcta va a ser un montón de consejos de muchas personas que finalmente uno las filtra y los combina de una manera especial y única. Y eso es en definitiva, esa receta es la que te va a dar la clave. Y eso no lo voy a aprender en ningún libro, no te lo va a decir ningún mentor, no lo voy a entender en ningún proceso. Y lo digo siendo mentor y teniendo metodologías y todo lo demás, pero finalmente es algo que tienes que aprenderlo por ti mismo. No te lo puede venir a implantar nadie de afuera. Lo segundo es el foco en tener un negocio sólido, más que en ser un emprendedor, y acá con ser un emprendedor entre comillas, me refiero a todo lo que tiene con networking, mover y ser parte del grupito y de las juntas y qué sé yo. O sea, hay una comunidad entretenida, es bacán compartir experiencias y cosas, pero cuando la visibilidad o la fama o el glamour son más importantes que otra cosa y uno se da cuenta, uno se da cuenta de las motivaciones de la gente. Está la gente que está continuamente hablando y pensando en su negocio, está la gente que está hablando y pensando del yo emprendedor o de bloqueador o de que estuvieron dándose como o, o de que estuvieron abrazados con el fundador. Es ego nomás. Y el problema del ego es que se mete en tu camino a la hora de tomar las decisiones correctas. Y creo que también es una característica de todos los grandes emprendedores, independiente de qué tan carismáticos o qué tan extrovertidos sean, es que los tipos han sabido dominar su ego y han sabido aplicarlo y que no se interponga en su camino. Y eso tiene que ver con saber priorizar. Entonces, todo el tema de meterse a concursos de innovación, de ganar el premio al emprendedor joven del año, estar en los 100 líderes futuros, todas esas cosas son accesorios nomás. Te pueden servir para darte un poco de visibilidad, pero finalmente te distraen de lo realmente importante. Porque no... y me ha pasado mismo también, me pasó con esta charla cuando me empecé a dar cuenta que viralizó un montón. Claro, pues uno es tentador empezar a mirar hoy cuántas visitas tengo, cuánta gente te ha mencionado, cuántos seguidores, pero todas esas weas son súper vanas y realmente no te ayudan en nada. Entonces, en la medida que no se pueda... Y ahí viene el tema de la obsesión. ¿Cachai? Cuando estás obsesionado por algo, por resolver un problema, eso te tira mucho más que todo lo demás. Y te tira mucho más que el ego, te tira mucho más que los aplausos, que la fama. Y ahí es donde estar cerca del feedback de los clientes y que finalmente un cliente feliz y que te recomienda es mucho más valioso que un premio de innovación, un premio de emprendimiento, un demo day o un concurso de business plan o lo que sea. De hecho, gracioso porque participé en el Angel Hack hace un par de años y como que entre comillas nos dejamos perder para una startup muy, muy valiosa, mucho más valiosa que lo que queríamos hacer nosotros, que se llama Fosubo, son unos grandes. Pero claro, fue como, ¿sabéis qué? Como que venimos acá a wear, ¿no? Venimos acá a wear y, y sabemos que lo que salga de acá como que es nada si es que no lo hacéis realidad luego, más adelante y de manera correcta. Y bueno, de hecho los chicos de Fosubo aprovecharon esa oportunidad de manera genial, pero es súper fácil no hacerlo. Y por ahí es muy fácil quedarse pegado en el glamour, en las luces y todo lo que tiene que ver con participar y ganar el concurso. Como el ganar el concurso de la mejor página web del mundo. Ese tipo de cosas te distraen un montón. Y lo último, tiene que ver con no quejarse y no ser un llorón, porque a veces hay gente que como que le gusta llorar el hecho de que son emprendedores como para pedir, no sé, que el gobierno les pase más plata, o que la gente te compre más, o que te apoyen más, o no sé, como que hay gente que siente que ser un emprendedor de alguna forma es, como es un derecho por sí mismo, que te hace merecedor de cosas, y en realidad no, pues, eres alguien intentando un negocio, eso
no tiene nada de heroico, no tiene nada de espectacular, no merece ningún tipo de aplauso. Lo que merece un aplauso es alguien que crea cosas útiles, que le hace un bien a la gente, que soluciona problemas importantes. Eso es lo que merece aplauso y eso es lo realmente heroico. Pero usualmente esas cosas tú te das cuenta porque se convierten en negocios importantes y exitosos en primer lugar. Entonces, el echarle la culpa a que, pucha, que Latinoamérica es tan malo para hacer emprendimiento es simplemente es ser un pendejo, ¿no? Es querer hacer las cosas, querer hacer el sueñito de Silicon Valley y de repente darte cuenta que no está en Silicon Valley. Entonces, ahí hay que jugar con lo que uno tiene. Creo que una actitud del emprendedor exitoso es que no tienes tiempo para quejarte, porque como eres bueno resolviendo problemas, ya le pillaste la vuelta. Y quejarte es una pérdida de tiempo. Quejarte, de hecho, es crear un problema que es el empezar a hablar de cosas que en realidad podéis resolver. Y cuando resolvís problemas, las cosas las transformáis en una oportunidad. Y probablemente lo que nos ha pasado a nosotros con Guiotón por eso. El hecho de no ser de Silicon Valley y no tener esa cantidad de recursos ilimitados nos ha vuelto súper creativos y tener esta manera particular de hacer las cosas que ahora nos encanta y nos gusta y no desearíamos que hubiera sido de otra forma. Y el caso de WhatsApp también es interesante porque ellos nacieron en Estonia. También es un país que no tiene ningún tipo de atención emprendedora mundial y eso los obligó a no darse el lujo de ninguna bullshit, o sea, de construir un producto bueno y punto. Y al resto, todo el tema del lloriqueo te hace perder tiempo y finalmente no te hace avanzar. Así que eso, pues, es como el epílogo para esto y nada, y ojalá que a alguien le sirva. Probablemente a muchos no les va a servir porque están en otro estado o sus emprendimientos de naturaleza distinta y está bien. Está bien que hay gente a la que no le sirve. Al No le puede servir contrario, a todo el mundo. al contrario, creo que está demasiado bueno, está clarísimo. Creo que esto debe ser como el Startup 101, si lo gringáramos un poco. O sea, no, yo igual estoy cansado de ese mensaje de que necesitamos 1 millón de usuarios mañana y inversiones y que se metan ventures y que tomen decisiones por ti. Hace bien escuchar este tipo de mensajes, este hecho de más de pies en la tierra y más de cómo construir empresas mediante valor, no mediante humo. No sé qué decir. Muchas gracias por el tiempo nada más de la presentación. Nada, pues Guille, gracias a ti por el espacio y felicitaciones también por la iniciativa. Está muy chora todo lo que tiene que ver con hashtag 700. Al final igual compartir las experiencias de otros, que si las usáis bien, podéis evitar cometer los errores que otros toman y podéis tomar ciertos, no todos, pero podéis tomar algunos atajos de experiencia, al menos podéis evitarte los errores más garrafales o más tontos. Y también, no sé, o sea, a veces a través del análisis de qué funciona aquí, qué funciona allá, también empezáis a entender cómo podría funcionar lo tuyo. Si eso pasa con lo que se habló acá, bacán, y ojalá que en general pase con todo el material y los recursos y la experiencia que se intercambian en hashtag 700. Y también es como, ojalá que sea una comunidad de gente que habla desde la experiencia, aunque sea poca, aunque sean puros contoros, pero creo que la experiencia directa es mucho más fácil que repetir un libro, porque el libro yo me lo compro, ¿cachai? Lo leo, y yo saco mis propias conclusiones. Pero de la experiencia que tenés tú, solamente tú me puedes hablar. Y eso es lo que hace un grupo de personas valioso. Entonces, menos repetir como loro y más hablar de las cosas que a uno le pasan, aunque sean chiquitas. Creo que todo suma. Esa es la idea, Checho. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Te vamos a molestar nuevamente. Yo creo que esto va a repercutir fuertemente en la comunidad, así que agradecemos tu tiempo para responder más potenciales inquietudes. Un abrazo. Ya, pues, yo cantado un abrazo, Guille. Que estés muy bien, cuídate, nos vemos. Que estés muy bien, Checho. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao.